Buenas tardes, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a esta nueva asignatura, Finanzas Generales. Mi nombre es Carolina Guadalupe Arellano Gutiérrez y voy a estar con ustedes a lo largo de estas 4 semanas. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra primera unidad, que es Administración Financiera. Bueno, hay que retomar que el propósito general de esta asignatura es comprender la función financiera de una organización con base a las condiciones organizacionales. Bueno, de ahí se desprenden las unidades que vamos a analizar. En esta ocasión tenemos nuestra orden del día, que integra la introducción, los objetivos que vamos a abordar durante esta primera unidad, las competencias que vamos a desarrollar. En esta ocasión vamos a analizar el contenido de la unidad 1, que es Administración Financiera. Vamos a identificar la actividad de aprendizaje para esta primera semana, nuestras conclusiones, un espacio para preguntas y respuestas y nuestra despedida. Ok, entonces, las finanzas constituyen una de las áreas funcionales dentro de cualquier organización, ya que permiten administrar de manera eficiente los recursos económicos disponibles para alcanzar los objetivos organizacionales. A través de la función financiera, las empresas toman decisiones relacionadas con la obtención, la inversión y la administración del dinero, buscando mantener su estabilidad, rentabilidad y crecimiento organizacional. Bueno, en pocas palabras, la administración financiera se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos financieros de una organización. Es decir, tenemos que identificar de dónde se obtienen los recursos para que la empresa pueda operar, cómo se organizan, es decir, cómo se van a aplicar, si vamos a ahorrar, vamos a invertir o en todo caso si vamos a adquirir algún financiamiento. Entonces, dentro de esta unidad vamos a analizar la función financiera de la organización, identificando sus principales responsabilidades, objetivos y relación con las demás áreas funcionales. Asimismo, vamos a estudiar las finanzas como disciplina del conocimiento, abordando su evolución histórica desde sus orígenes hasta su consolidación como ciencia indispensable para la toma de decisiones económicas y empresariales. El estudio de estos temas nos permitirá comprender la relevancia de las finanzas en la gestión organizacional y sentará las bases para el análisis de los conceptos financieros más complejos que serán abordados en las unidades posteriores. Entonces, los objetivos de esta asignatura, de esta unidad, nos mencionan identificar la función financiera dentro de las organizaciones, reconociendo su importancia en la administración eficiente de los recursos económicos, es decir, del dinero y de los instrumentos financieros, ¿verdad? Analizar la relación existente entre las finanzas y las demás áreas funcionales de la organización para comprender su impacto en el logro de los objetivos organizacionales. Comprender las finanzas como área del conocimiento, reconociendo sus fundamentos teóricos, conceptuales y prácticos. Explicar la evolución histórica de las finanzas, identificando los principales acontecimientos que han contribuido a su desarrollo como disciplina fundamental para la toma de decisiones económicas. Por lo que las competencias que vamos a desarrollar durante esta primera unidad son reconocer la importancia de la función financiera dentro de las organizaciones para contribuir al uso eficiente de los recursos económicos. Analizar situaciones organizacionales relacionadas con la administración financiera para identificar oportunidades de mejora en la gestión de los recursos. Interpretar los fundamentos conceptuales de las finanzas mediante el estudio de su evolución histórica,
y su aplicación en distintos contextos económicos, así como valorar la importancia de la administración financiera como herramienta estratégica para la toma de decisiones responsables y sostenibles dentro de las organizaciones. Entonces, esta primera unidad, administración financiera, tiene como propósito identificar sus elementos para aplicarlos claramente a través del estudio de cada uno de sus componentes e integra estos dos temas, la función financiera en la organización y las finanzas como área del conocimiento y su evolución histórica. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer tema, que es la función financiera de la organización. Bueno, la función financiera es una de las actividades esenciales dentro de cualquier organización, ya que se encarga de administrar los recursos económicos necesarios para que la empresa pueda operar, crecer y cumplir sus objetivos. Esta función comprende todas aquellas acciones relacionadas con la obtención, el uso, inversión, ahorro, gasto, control y evaluación del dinero dentro de la organización. En términos generales, la función financiera permite respondernos a preguntas como ¿cuánto dinero necesita la organización para poder iniciar? ¿De dónde va a obtener este dinero? ¿Cómo debe de utilizarlo? ¿En qué debe de invertir? ¿Qué riesgos enfrenta? ¿Y cómo puede asegurar su estabilidad económica? Por lo que su propósito principal es garantizar que la organización cuente con los recursos económicos suficientes para realizar las actividades diarias, cumplir con sus obligaciones financieras y desarrollar proyectos que favorezcan su crecimiento. Por ello, la función financiera no se limita solamente al manejo o al registro de números o el manejo del dinero, sino que también participa dentro de la planeación estratégica, en la toma de decisiones y en la evaluación del desempeño organizacional. Por lo que toda empresa, sin importar si es micro, pequeña, mediana o grande, requiere una adecuada administración financiera. Una organización puede tener buenos productos y servicios, clientes, capital humano capacitado, pero si no administra correctamente sus recursos económicos puede enfrentar problemas de liquidez, endeudamiento excesivo, pérdidas o incluso el cierre de sus operaciones. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la función financiera? Bueno, la función financiera persigue varios objetivos que permiten fortalecer la estabilidad y el crecimiento de la organización. Los principales objetivos son los siguientes. El primero, maximizar el valor de la organización. Uno de los objetivos centrales de la función financiera es incrementar el valor económico de la empresa. Esto significa tomar decisiones que le permitan generar beneficios, aumentar la rentabilidad y fortalecer la posición de la organización en el mercado. Maximizar el valor no implica únicamente obtener ganancias inmediatas, sino construir una organización sólida, competitiva y sostenible a largo plazo. Otro objetivo principal es mantener niveles adecuados de liquidez. La liquidez se refiere a la capacidad que tiene una organización para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, como el pago de sueldos, proveedores, servicios, impuestos y deudas inmediatas. Una empresa puede ser rentable, pero si no cuenta con dinero suficiente para operar diariamente puede tener problemas financieros. Es decir, no significa vender mucho. Bueno, suponiendo que tenemos altas ventas y una gran parte de estas ventas es a crédito. A pesar de que se pueda reflejar una utilidad en el estado de resultados,
no tenemos como tal ese dinero en efectivo, no lo tenemos disponible. Entonces, pues no podríamos pagar una deuda con otra deuda, es decir, no podríamos pagarle nosotros a los proveedores con un cliente. Nosotros tenemos que hacer frente a las obligaciones o a las deudas de la empresa con dinero, ya sea dinero líquido como tal, ¿verdad? Monedas y billetes, o puede ser con cheques o con transferencia electrónica. También las deudas pues se pueden quedar a deber a plazos, ¿verdad? Habrá que analizar qué conviene más. Obtener financiamiento de diversas maneras, ya sea por créditos de los bancos, de alguna institución financiera, por el financiamiento que nos dan los proveedores. Incluso podemos firmar documentos, ¿verdad? Es a lo que se le llama documentos por pagar. Pero si una empresa no tiene el suficiente activo circulante, es decir, todo el dinero disponible, va a tener problemas para operar diariamente, aunque tenga una rentabilidad grande. Es decir, cuando nosotros registramos contablemente las ventas, ahí pues el valor de las ventas nos indicaría el valor de las ganancias. No quiere decir venta igual a ganancias, es decir, tenemos que identificar los costos de producción, es decir, cuánto nos cuesta producir un producto. Los elementos del costo son mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación. Entonces, suponiendo que nosotros nos dedicáramos a vender pasteles, tendríamos que calcular, por ejemplo, para la elaboración de un pastel de tamaño promedio de 12 rebanadas, de un sabor promedio, chocolate, el más sencillo, y nos cuesta 300 pesos, ya calculando la harina, mantequilla, sal, huevos, leche, el tiempo que esté en el horno, el gas, la luz, la mano de obra, todo. A nosotros nos cuesta, es un ejemplo, 300 pesos. Yo no lo voy a vender a 300 pesos, yo lo voy a vender a un precio de venta mayor para obtener una ganancia. Entonces, si yo vendo 1000 pasteles, voy a tener ganancia de 1000 pasteles. Y eso se va a generar o se va a registrar en el estado de resultados, la ganancia. Pero si yo de esos 1000 pasteles vendo 950 a crédito y solamente 50 en efectivo, ahí voy a tener un problema de liquidez y no voy a poder hacer frente a mis deudas a corto plazo porque tengo comprometidas las ventas a crédito. Por más, por más grande que sea el monto de mis clientes por cobrar, es decir, los clientes son aquellos a los que les vendemos a crédito. Y una empresa pues necesita, ¿verdad? También vender a crédito, porque no todos los clientes podemos pagar todo en efectivo, por diversas circunstancias, ¿verdad? Tenemos deudas, algunas cosas sí las podemos pagar en efectivo y otras no. Pero entonces, si como empresa vendo mucho a crédito, voy a caer en un riesgo, porque para empezar contablemente tenemos que establecer un 20% para cuentas incobrables, es decir, que ese valor total de los clientes tengo yo que prever que el 20% no lo voy a poder cobrar, se van a hacer incobrables. ¿Por qué? Pues porque el cliente ya no pudo pagar, ya no quiso pagar, se fue a otro estado o se murió. Entonces, ese dinero ya no lo voy a poder recuperar, lo voy a perder. Entonces, entre más venda yo, no significa que voy a ganar más, ¿sí? Entonces, sería lo que efectivamente nosotros tenemos disponibles. Es por eso, pues, que la función financiera se debe de asegurar que exista un equilibrio entre los ingresos en efectivo y los egresos, para no tener un déficit o un problema de liquidez. Por lo que otro objetivo principal de la función financiera pues es precisamente optimizar el uso de los recursos financieros, es decir, del dinero. Los recursos económicos, así como cualquier otro recurso, son limitados.
Las empresas no tienen todo el dinero del mundo, sino pues no necesitarían seguir produciendo. Es más, aunque sean empresas de mucho dinero, quieren seguir generando riquezas, eso es obvio. Y pues la van a generar a través de las actividades que realicen, ¿verdad? De una buena administración de sus recursos. ¿Cuáles son los recursos que necesita una empresa para poder trabajar? Tierra, trabajo y capital. En economía se ve, ¿verdad? Entonces sabemos que todo el recurso es limitado, por eso se tiene que administrar, por eso se tiene que utilizar de manera eficiente. Aunque tengamos mucho, mucho, mucho dinero, de todas maneras lo tenemos que administrar porque es un recurso limitado, aunque sea mucho. ¿Qué pasa a veces con los artistas, verdad? O personas que de repente o por el trabajo tuvieron mucho dinero. Y hay casos, ¿no? Hace poco salió, es más, hoy salió Carlos Benavides mentado. Ese señor cuando hizo Huicho Domínguez estaba podrido en dinero, pero no lo supo administrar. Él pensó que toda la vida le iba a durar esa fama y que toda la vida iba a obtener esos ingresos y se los gastó como quiso. Es respetable. Pero entonces, pues ya ahorita ya no tiene ese recurso, o sea, ya se lo gastó y ahora tiene que ver la manera de generarlo. Por ahí lo estaban criticando, ¿verdad? Porque él decía, pues, que qué a gusto es que a través de una pensión le den 6,000 pesos, aunque sea 6,000 pesos al mes. Imagínense, o sea, en realidad con 6,000 pesos al mes podemos sobrevivir. No. Y cada vez va a ser más difícil. Pero bueno, la función financiera entonces también va a analizar esta optimización, esta administración, este uso eficiente del recurso financiero, por lo que tenemos que identificar que también es importante invertirlo, ahorrarlo. Bueno, la diferencia entre el ahorro y la inversión es que la inversión te va a dar una retribución y el ahorro no. Pero pues de gastártelo, ¿verdad? Y también, bueno, hablando de los gastos, tenemos que identificar en cuáles gastos es donde se nos está yendo más el dinero para poder reducir esos gastos. Entonces, ¿qué decisiones debemos tomar o pudiéramos tomar para obtener mejores resultados con los recursos que tenemos disponibles? Entonces, la optimización de los recursos significa evitar desperdicios, controlar gastos innecesarios, utilizar el dinero en actividades que generen valor para la organización. Otro objetivo de la función financiera es reducir los riesgos financieros. Todas las organizaciones, es más, las personas, enfrentamos riesgos relacionados con cambios en el mercado. La inflación, las tasas de interés, las deudas, las empresas pues con las ventas bajas, ¿verdad? El poder adquisitivo influye mucho, obviamente, en las empresas, porque hay cosas, bueno, todas las cosas van a subir de precio y va a llegar un punto en el que hay cosas que ya no vamos a poder consumir, es normal. O sea, de hecho está mal, ¿verdad? Pero en la economía lo sabemos. Hay cosas que de plano vamos a tener que dejar de lado para priorizar otras. Y en entornos económicos, pues muy riesgosos como el mexicano, eso sucede. Y eso afecta en las empresas, pues porque ya van o disminuyen pues sus ventas. O incluso lo que mencionábamos, ¿verdad? La falta de pago de los clientes. Muchos clientes tienen toda la intención de pagar, pero puede suceder X o Y que ya no puedan. Algún accidente que los incapacitó, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, pues la función financiera nos ayudaría a identificar, prevenir y controlar este riesgo financiero, por lo que una adecuada gestión financiera nos permite anticiparnos a posibles problemas y a diseñar estrategias para proteger esta estabilidad económica de la empresa. Otro objetivo de la función financiera es garantizar la rentabilidad de las inversiones. Cuando una organización decide invertir en lo que sea, maquinaria, tecnología, infraestructura,
capacitación, expansión, debe evaluar si esa inversión va a generar suficientes recursos. ¿Por qué? Cuando hablamos de una inversión, por lo general es a largo plazo y sobre todo que genera o más bien necesita un gran recurso o mucho recurso para poder realizar esa inversión. Casi siempre va relacionada el financiamiento o la deuda con una inversión, ¿sí? Cuando una empresa tiene la misión o la visión más bien de crecer a largo plazo, pues va a tener que invertir a lo mejor en más maquinaria, en la construcción de otra sucursal, de materia prima o de lo que sea. Y muchas veces, como le decíamos, pues sí, habrá cosas que sí se puedan pagar en efectivo, pero ¿qué tal si ese dinero en efectivo, en lugar de gastármelo todo de una sola vez o mucho dinero en activos o en inversión, qué tal si yo guardo ese dinero para seguir operando o haciendo frente a las deudas a corto plazo? Entonces, una empresa pues decide hacer uso de una fuente de financiamiento. Y todas las fuentes de financiamiento externas, como tal los créditos o las instituciones financieras, te van a prestar el dinero, pero te van a cobrar, que es el interés, las comisiones, las recargas, los accesorios. Entonces, si una organización decide invertir a través de un financiamiento, tiene que asegurarse que en lo que va a invertir le va a generar un beneficio que por lo menos sea mayor al costo del financiamiento, ¿sí? Es decir, que si yo me endeudo con 100,000 pesos, voy a tener que saber en qué lo voy a invertir. Bueno, suponiendo que el préstamo es de 100,000 y los intereses sean de 20,000, voy a tener que buscar o qué saber o qué planear qué voy a invertir para que por lo menos yo genere esos 120,000 y por lo menos quedar tablas, ¿verdad? Se supone que se busca generar beneficios mayores para obtener una ganancia. Entonces, la función financiera como tal va a analizar la viabilidad de los proyectos. Si hay proyectos que requieren mucha inversión y que no van a generar los beneficios esperados, pues no tiene caso. No tiene caso aventarte una deuda si aparte de no poder pagarla no vas a obtener un beneficio extra. Entonces hay que analizar, ¿verdad?, si conviene o no realizar ciertos proyectos de inversión. Y otra función, pues como tal, la toma de decisiones. La información financiera es indispensable para tomar decisiones dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque todo el recurso, tierra, trabajo, capital, se tiene que evaluar, es decir, le tenemos que dar un valor económico, por lo que tenemos que aplicar el proceso administrativo a este recurso. ¿Cuál es el proceso administrativo? Planear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos de una empresa. Y como tal, las finanzas pues lo hace a un valor económico. Entonces, no quiere decir que a las personas las vamos a administrar como tengo 100 personas. Pues a esas 100 personas las tenemos que evaluar en lo que cuesta o en lo que vale la nómina. Si tengo 10 maquinarias, pues yo no voy a registrar 10 maquinarias, tengo que registrar el valor económico de ese recurso. Entonces, los directivos, los gerentes, los administradores necesitan datos, conocer los datos acerca de los ingresos, de los costos, presupuestos, de los gastos, de las deudas, inversiones, de todo lo que tiene que ver con el dinero para saber qué decisiones tomar y qué estrategias construir para planear, organizar, dirigir y controlar, ¿sí? Entonces, bueno, la función financiera es importante pues porque permite a la organización operar de manera ordenada y sostenible, no solamente registrar ingresos y egresos, sino planear, analizar y tomar decisiones que favorezcan la estabilidad económica de la empresa. Por lo que una empresa con una buena función financiera o que esté bien estructurada puede anticipar necesidades, problemas, riesgos, evaluar oportunidades, proyectos,
y pues que la empresa pueda, en primer lugar, nacer, crecer y sostenerse con el tiempo. Entonces, la función financiera tiene que planificar el uso eficiente de los recursos, ¿verdad? Es decir, prever las necesidades económicas a través de los presupuestos, de las proyecciones, de los análisis. La empresa puede determinar cuánto dinero va a necesitar para poder trabajar diariamente o operar diariamente, para crecer y para sostenerse con el tiempo. También va a tener, como dijimos, que evaluar los proyectos de inversión. Antes de invertir, la organización tiene que analizar si el proyecto va a ser conveniente o no, a través del análisis de los costos, beneficios, de los riesgos, incluso de los posibles resultados. Esto nos ayudaría a no tomar decisiones impulsivas. ¿Por qué? Pues es muy fácil pedir un préstamo, es muy fácil que nos presten dinero, pero luego nos gastamos el dinero y nos quedamos con la deuda. Entonces, para eso es importante la función financiera, ¿verdad? Y pues como mencionábamos también, el control de los costos y de los gastos, para revisar cómo se está utilizando el dinero, para detectar gastos excesivos, fugas de recursos o áreas que requieran una mejor supervisión. Y otra función fundamental, o pues la más clara de todas, es administrar el flujo de efectivo. Este flujo representa las entradas y salidas de dinero en un periodo. Su administración es importante para asegurar que la empresa tenga efectivo disponible para cumplir con sus compromisos. Entonces, también va a tener que saber cómo y cuándo obtener financiamiento, siempre y cuando sea necesario, ¿verdad? Como lo mencionábamos, hay ocasiones en donde las empresas necesitan recursos adicionales para crecer, invertir, expandirse, incluso enfrentar problemas temporales, el pago de la nómina, cualquier mantenimiento de una máquina, de lo que sea. Es más, hasta si se atora la puerta del baño, tienen que hablar a un cerrajero y pagarle. Entonces, se tienen que analizar las diferentes fuentes de financiamiento disponibles, como las fuentes internas y externas. Las fuentes externas, pues es como tal el financiamiento que nos hacen personas que no forman parte de la empresa. Los créditos, las aportaciones de los socios, los proveedores, incluso emitir acciones. Y las fuentes de financiamiento interno, pues esas forman parte del capital de la empresa. Pero como todo, hay que analizarlo porque todo tiene un costo y un beneficio. Si se adquiere una fuente de financiamiento externa, va a tener un costo que son los intereses, una obligación de pago y pues plazos a pagar. Si se utiliza el capital interno, no hay intereses, pero tampoco es bueno descapitalizar a la empresa, es decir, poner en riesgo el patrimonio de una empresa. También tiene un costo, el costo de oportunidad. ¿Qué tal si se utiliza el capital o el patrimonio de una empresa y eso pone en riesgo la sostenibilidad? Entonces son muchas decisiones que se van a tomar gracias a las finanzas o al funcionamiento de las finanzas como tal. ¿Cuáles serían entonces algunas de las consecuencias de una mala función financiera? Pues la falta de dinero para cubrir gastos operativos, y esto va a representar un paro de las actividades, un endeudamiento excesivo que ponga en riesgo el capital de la empresa, la incapacidad para pagar préstamos, proveedores, la nómina, es más, la luz, el agua, los servicios, ¿verdad? Podemos perder oportunidades de inversión. A veces se nos presentan buenas oportunidades, pero por falta de dinero no las tomamos. Podemos reducir las utilidades, incluso tener problemas legales o fiscales, porque acuérdense que también está la obligación de pagar los impuestos. Y todo esto pues va a generar que la empresa empiece a fallar, que empiece a quedar mal con los clientes, con los proveedores, con los inversionistas.
y pues definitivamente va a haber un riesgo de cierre o de quiebra. Por eso es importante pues analizar la actividad estratégica y no solamente como tal, pues el registro o el control del dinero. Sí, pues es la función principal, pero no nada más es ver cuánto tengo y cuánto me estoy gastando, sino de dónde voy a sacar ese dinero, cómo lo voy a aplicar. Entonces, bueno, vamos a ver un recurso para ver qué es esto del dinero. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todavía no se aburren? Deudas. Ok. Me dicen si se escucha, ¿eh? Deudas. Así podemos encontrar. La historia del dinero es apasionante. Desde hace miles de años no solo ha servido como medio de pago y depósito de riqueza, también ha sido una unidad de cuenta, es decir, un sistema que nos permite fijar precios y registrar deudas. Así podemos encontrar el origen del dinero en objetos de arcilla, en rocas, en conchitas de mar, en gramos de plata o en semillas de cacao. Ahora, miles de años después, vivimos en la era del dólar, que desde fines de la Segunda Guerra Mundial se ha erigido como la moneda de referencia en el mundo. El origen del dinero es tan controvertido como su definición. Algunos investigadores postulan que lo crearon los sumerios alrededor del año 3000 a.C. en Mesopotamia, en el territorio donde actualmente está Irak. Los sumerios registraban en tabletas de arcilla la cantidad de cereales o de ganado de una comunidad en una época en que la vida se desarrollaba en ciudades-estado como esta, Uruk, donde había un sistema comercial bastante sofisticado. En las ruinas de aquella civilización se encontraron pequeños objetos de arcilla que no solo servían para llevar la contabilidad de los bienes, sino que también se podían intercambiar por comida o por animales, según el historiador económico Niall Ferguson. No tenían un valor estándar, sino que algunos llevaban escrito qué podía recibir a cambio el portador de ese token de arcilla, como si fuera una orden de compra. Algunos investigadores postulan que el dinero más antiguo de la historia humana fue un cereal, la cebada, utilizada por los sumerios para intercambiar productos. Otros dicen, en cambio, que fue el siclo, generalmente de plata, que también usaban los sumerios. El siclo no era una moneda como la conocemos en la actualidad, era una unidad de peso que, dependiendo del lugar y la época, podía pesar desde 8 gramos hasta 17 gramos. En los códigos de la civilización sumeria había reglas económicas bastante claras. Si un hombre le rompe un diente a otro hombre, tiene que pagarle 2 ciclos de plata. Recientemente, algunos arqueólogos han propuesto que los sumerios usaron anillos de metal y hojas de hacha con un peso determinado como una forma temprana de moneda estandarizada. Las primeras monedas oficialmente acuñadas por un gobierno habrían aparecido alrededor del año 640 a.C. en Anatolia, actualmente Turquía, con el sello del rey Aliates de Lidia. Se cree que la moneda de Lidia, una aleación de oro y plata conocida como electrón, fue más antigua que las monedas acuñadas en China, en India o de otras civilizaciones como los egipcios, los persas, los griegos o los romanos. La acuñación de monedas tuvo éxito por su durabilidad, la facilidad de transportarlas y porque tenían un valor propio. Y pronto se convirtieron en un instrumento de control político. Facilitaban el cobro de impuestos para mantener a las élites, permitían financiar a los ejércitos y expandir el comercio más allá de las fronteras. Junto a las monedas siguieron utilizándose otras formas de dinero. De hecho, la palabra salario viene del latín salarium, cuyo origen está en la sal. En la época del Imperio Romano, a los soldados y funcionarios públicos se les pagaba con sal, un producto muy valioso que servía para conservar los alimentos. ¿Y cuándo surgieron los billetes?
Durante siglos, la unidad monetaria básica en China fueron las monedas de cobre o de bronce, con una perforación cuadrada en el centro que les permitía colgarlas en un hilo formando una cadena. Pero en la medida que los viajes y el comercio fueron expandiéndose, aumentó aceleradamente la demanda por monedas, comenzó a escasear el cobre y las transacciones de gran envergadura requerían el traslado de miles de monedas durante largos trayectos. Fue durante la dinastía Song, alrededor del año 1000 de nuestra era, en la provincia de Sichuan, que el imperio emitió oficialmente el primer papel moneda del mundo, el jiaozi, fabricado a partir de la corteza del árbol de la mora. En esa época los gobernadores no querían que las valiosas monedas de oro y plata se filtraran hacia tierras extranjeras, por lo que impusieron una regla bastante extraña. Solo se podían usar monedas hechas de hierro. Pues bueno, las monedas de hierro eran tan pesadas que ni las mulas ni las carretas con bueyes resistían tanta carga cuando había que hacer grandes transacciones. Imagina que por un puñado de plata te daban un saco gigante de monedas de hierro. Así fue como los comerciantes comenzaron a usar los jiaozi, que eran como un pagaré acordado entre las partes que hacían un negocio, y luego el gobierno tomó el control del sistema convirtiéndolo en un billete oficial, tan oficial como el dólar cuando se convirtió por decreto en la moneda de Estados Unidos en 1792. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, los gobiernos aliados se dieron cuenta que tenían un problema. Las economías estaban devastadas y se preguntaban con qué moneda se haría el comercio internacional cuando comenzara la reconstrucción. Fue entonces cuando los representantes de 44 países se reunieron durante 22 días en julio de 1944 en el Hotel Mount Washington en el pueblo de Bretton Woods en Estados Unidos a negociar el futuro de las finanzas y el comercio de la posguerra. Los países europeos llegaron a la reunión con profundas carencias económicas y Estados Unidos con las mayores reservas de oro del mundo. Fueron 22 días de reuniones con intensas luchas políticas que se desarrollaban en el bar del hotel, The Moon Room, hasta largas horas de la noche, entre whiskies y puros, según cuenta Ed Conway en su libro La Cumbre. Dos hombres se enfrentaron en un duelo intelectual casi a muerte. El británico John Maynard Keynes, con su utópica idea de crear una moneda común para todo el mundo llamada Bancor, y el estadounidense Harry Dexter White, del Departamento del Tesoro, quien terminó ganando la batalla. Al final de Bretton Woods quedó establecido que el dólar estadounidense sería la moneda para hacer las transacciones internacionales. Y las dos instituciones que se crearon en aquella reunión, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, realizarían préstamos en dólares a los países con problemas económicos tras el fin de la guerra. ¿Quién se imaginaría en esa época que de las negociaciones hechas en un hotel medio perdido en las montañas se gestaría la arquitectura de las finanzas que persiste hasta nuestros días? Ojalá que te haya gustado este video, si así fue, dale. Bueno, entonces con eso vamos a adentrarnos en el tema de las finanzas como área del conocimiento y su evolución histórica. Bueno, retomando pues, ¿qué son las finanzas? Son una disciplina que estudia la forma en que las personas, las empresas, los gobiernos y otras organizaciones obtienen, administran e invierten los recursos económicos con el propósito de alcanzar determinados objetivos. Todas las personas físicas o morales necesitamos este recurso para intercambiarlo por productos o servicios que satisfagan nuestras necesidades, gustos o preferencias, desde los más básicos hasta los más altos, ¿verdad? Recordando por ahí la pirámide de necesidades de Maslow. Entonces, esta disciplina que son las finanzas, eso estudia la manera en la que se obtiene este recurso económico, en la que se aplica, en la manera en la que se administra para alcanzar los objetivos. Entonces, su principal función es apoyar a la toma de decisiones relacionadas con el uso eficiente del dinero, con la administración, con la gestión eficiente del dinero, por lo que busca maximizar los beneficios que se puedan obtener de esta administración, de esta gestión del dinero,
y a su vez minimizar los riesgos que mencionamos ahorita. Entonces, en términos generales, las finanzas analizan cómo se genera, se distribuye, se utilizan los recursos monetarios dentro de una economía. Esto implicaría estudiar tanto las fuentes de financiamiento como las alternativas de inversión, evaluando los riesgos y los rendimientos asociados a cada decisión. Todas las acciones que nosotros tomemos tienen una consecuencia. Y pues obviamente en el uso y en la aplicación del dinero también. Podemos hacer un buen uso del dinero o un mal uso del dinero. Eso va a depender del análisis, de los costos, de los beneficios que podamos obtener. Entonces, pues las finanzas también tienen un enfoque personal, ¿verdad? Todos de manera individual manejamos dinero todos los días. Todas las decisiones que tomamos tienen que ver con dinero, con la administración de nuestro presupuesto individual o familiar, o incluso pues con decisiones de inversiones grandes también de las organizaciones. Todas las actividades económicas requieren de las finanzas para conocer cómo se va a utilizar de manera eficiente este dinero. Entonces, pues tenemos que saber cuánto dinero tenemos, cuánto necesitamos, sobre todo la empresa, ¿verdad? Cuáles son las fuentes de financiamiento que tengo disponibles, porque no todos podemos acceder al mismo financiamiento, no todas las empresas. Hay empresas que apenas están haciendo, como las startups, ellas tienen un gran problema de financiamiento porque no pueden acceder a créditos tradicionales. ¿Qué nos piden en los bancos o en las instituciones financieras para prestarnos dinero? Estados financieros, historial crediticio, garantías. Y estas empresas que están emergiendo, que son las startups, no tienen eso. Apenas son ideas que tienen un potencial de crecimiento y ellas tienen que hacer uso de otras fuentes de financiamiento. Mencionamos también las fuentes internas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿en qué proyectos es conveniente invertir? ¿Qué riesgos se van a tener? Y cómo se puede incrementar el valor de la empresa. Acuérdense que todo se le puede poner un valor o a lo que se le llama pues un precio. Entonces, las finanzas abarcan diversas áreas del conocimiento que nos permiten comprender y administrar correctamente este recurso. Tenemos que considerar entonces ciertos elementos que integran a las finanzas. La inversión. Consiste, o esta herramienta, pues esta acción, consiste en destinar recursos económicos a proyectos, a la adquisición de activos o a instrumentos financieros con la expectativa de obtener un beneficio en un futuro. Por lo que es importante identificar, analizar dónde vamos a invertir, cuánto dinero vamos a invertir, cuál es el rendimiento esperado y qué nivel de riesgo implica la inversión. Ustedes como futuros economistas, pues están adquiriendo este conocimiento y están ampliando su visión acerca de los mercados, ¿verdad? De los agentes económicos o de todas las actividades económicas que se realizan dentro de un país, dentro de una organización y de manera personal. Entonces, pues, en una organización, estas inversiones pueden ir desde la adquisición de maquinaria, la creación de otra sucursal o de otra fábrica, desarrollar nuevos productos, introducirnos en otros mercados, ¿verdad? Porque sabemos que de todos los productos que vemos en nuestra vida diaria hay un mercado. Es decir, hay personas que lo demandan o que lo necesitan o que lo requieren y empresas o personas que lo van a producir y lo van a ofrecer. Otro elemento indispensable de pues las finanzas como tal, su nombre lo dice, el financiamiento. Y mencionábamos que se refiere a la obtención de los recursos económicos que son necesarios para llevar a cabo todas las actividades. Dentro de una empresa pueden ser actividades operativas, proyectos de inversión o todo lo que tenga que ver con dinero
pues es este financiamiento, es decir, deuda, pasivo. Y como lo mencionábamos, pues existen las fuentes internas que como tal provienen de los recursos que son propiedad de la empresa, las utilidades, el capital, el patrimonio de la organización, y las externas que proceden de instituciones que no forman parte de la empresa, como los bancos, otras instituciones financieras, incluso los proveedores, la adquisición de bonos o el capital de riesgo. Otro elemento importante son los mercados. Ahorita lo mencionábamos. ¿Qué es un mercado? El lugar físico o virtual donde están interactuando los agentes económicos. ¿Cuáles son los 3 agentes económicos? En primer lugar, las personas. Qué bueno, son las familias, ¿verdad? Porque de ahí nacen todas las personas de cualquier tipo de familia, o incluso una persona es su propia familia. Los padres o los adultos que deciden tener hijos, pues están creando una obligación de satisfacer a sus hijos, incluso a sí mismos, por lo menos a los hijos, ¿verdad? De manera legal. Alimento, techos, salud, educación, recreación, ¿qué más? ¿Y alimentación? Por lo menos esos 5 ejes son legales, o sea, es obligatorio. Y para poder satisfacer estas necesidades, pues necesitamos brindarles productos o servicios para que sigan viviendo, ¿verdad? Entonces, nosotros correspondemos o integramos la demanda de productos y servicios, que es la cantidad de productos o servicios que estamos dispuestos a adquirir por un precio. El otro agente económico, pues son las empresas, las que producen, fabrican, comercializan, distribuyen todos estos productos o servicios, pero lo van a hacer por un precio, o sea, no gratis. Entonces, todas estas empresas van a constituir la oferta, es decir, la cantidad de productos o servicios que estas empresas estén dispuestos a colocar en un mercado por un precio. Entonces, como tal, aquí tenemos o aquí podemos visualizar la oferta y la demanda de productos y servicios, ¿sí? Pero, ¿cómo los vamos a adquirir? Como vimos ahorita en el video, por una herramienta de cambio, que es el dinero. ¿Y cómo obtenemos el dinero? Pues por nuestra fuente de trabajo, por la aplicación de nuestro esfuerzo físico, mental y emocional. Es decir, nosotros vamos a la empresa, solicitamos trabajo, les damos conocimiento, fuerza, habilidades, competencias, horas, ¿verdad? Porque el trabajo es tu vida, y estas empresas nos van a pagar. Entonces, así como formamos parte del mercado de productos y servicios, formamos parte del mercado laboral. Y las personas que necesitamos este trabajo, vamos a integrar la demanda de trabajo, es decir, la cantidad de empleos que nosotros necesitamos. Y las empresas van a constituir la oferta laboral, es decir, la cantidad de trabajos disponibles que se ponen en el mercado. Tendría que haber un equilibrio, ¿verdad?, entre los productos que se necesitan y los productos que se pueden ofrecer a un precio razonable, como la cantidad de empleos que se necesitan y la cantidad de empleos que se van a poner en un mercado, para que cualquier persona que necesite, que esté en las condiciones físicas, emocionales, mentales, competentes de tener un trabajo, pueda tenerlo. Entonces, como el recurso es limitado, no existe ese equilibrio, ¿verdad? Incluso ni siquiera existe un equilibrio entre los sueldos y lo que cuestan los productos. Pero bueno, esto lo vamos a ver a lo largo de las clases. Y el otro agente económico, pues es el gobierno, es el Estado, es la administración pública, que se encarga de 2 cosas. A través de la captación de los impuestos, que como su nombre lo dice, son impuestos, o sea, nos los impusieron,
van a captar todo este recurso que a través del Plan Nacional de Desarrollo, en cada eje de la política pública, lo van a distribuir, lo van a organizar para poder brindar a sus, ¿cómo se dice?, a sus ciudadanos o a su sociedad los elementos necesarios para nacer, crecer y sobrevivir. Y también a su vez el Estado o la administración pública tiene que crear apoyos, fondos de inversión para el nacimiento, el crecimiento y la sostenibilidad también de las empresas. Bueno, me fui por ese lado para visualizar qué es un mercado. Entonces, como tal, todas las cosas que vemos en nuestra vida forman parte de un mercado porque hay quien lo necesite y quien lo compre y hay quien lo produzca y quien lo venda. Pero así como hay mercado de productos y servicios, mercado laboral, pues hay mercado de divisas, mercado de instrumentos financieros, mercado de dinero como tal, el mercado bursátil, el cambiario, de todo, ¿verdad? De todo hay mercados. Entonces, pues de aquí surgen también lo que son las instituciones financieras, que son las organizaciones especializadas en la intermediación de estos recursos. ¿Cuáles son algunas de estas instituciones? Pues los bancos comerciales, como tal Banamex, que tienen un fin de lucro, es decir, obtener una ganancia por ofrecer este financiamiento, te van a cobrar. Los bancos de desarrollo, que estos son del gobierno federal, o la banca de desarrollo, que tiene como objetivo la creación de estos fondos o de estos financiamientos, que muchos de ellos, pues son ¿cómo se dice?, a fondo perdido. Cuando se dan estos financiamientos, pero como tal, si no los puedes devolver, pues no es que no pase nada, es que estás justificando la creación de un proyecto para el bienestar social. También hay instituciones como las casas de bolsa, las sociedades financieras, los fondos de inversión, las afores, las aseguradoras. Todas estas instituciones ayudan a que el dinero esté circulando en un país. Entonces, bueno, vamos a analizar la actividad. ¿Hasta ahorita tienen algo que quieran comentar, alguna duda? No, todo bien. Es muy bonito, ¿verdad?, el estudio de la economía, de las finanzas, aunque es complicado porque hay muchos indicadores, mucha estadística, muchos números, mucho análisis. Yo de verdad admiro mucho a los economistas porque tienen una visión muy amplia de las cosas. Muchas veces cuando cada uno de nosotros estudiamos nuestra carrera, como que nos enfocamos mucho en algo y en esa área. Y un economista como analiza o estudia el recurso, pues puede ser cualquier recurso. Entonces, bueno, la actividad de aprendizaje de esta primera semana. Esto viene, pues obviamente todos estos temas vienen en su plataforma. Y la actividad número 1, o que corresponde a esta semana, es la elaboración de un ensayo breve, que se llama la función financiera y su evolución. Aquí nos dicen las instrucciones. Redacta un ensayo de una cuartilla de máximo 2 páginas en el que reflexiones sobre la importancia de la función financiera en una empresa moderna y expliques cómo ha evolucionado el concepto de finanzas desde la antigüedad hasta la actualidad. Tu ensayo debe abordar lo siguiente: ¿por qué es clave la función financiera dentro de una empresa? ¿Qué actividades comprende esta función? ¿Cómo han cambiado las finanzas a lo largo del tiempo? Esto también lo vimos en el video. ¿Qué tendencias actuales están transformando la administración financiera? El no traer dinero en efectivo. Pero fíjense, el no traer dinero en efectivo hace que para todo metamos la tarjeta. Y el hecho de no ver el dinero en la mano y pagarlo, tú no lo ves, entonces no lo sientes como tal. Sí está bien, ¿verdad?, no cargar dinero en efectivo para no gastártelo, pero tampoco cargues las tarjetas.
Entonces, si no cargas ni dinero ni tarjetas, pues ¿cómo vas a andar por la vida? Ahora, habrá que saber bien entonces administrar nuestro dinero en efectivo y las tarjetas. Porque muchas veces, pues, tarjetazo, como no se siente, pues ahí estamos metiendo la tarjeta en todos lados y al rato ya nos gastamos en nuestro dinero y además nos quedamos endeudados. Y dice aquí que puedes usar ejemplos reales o imaginarios para reforzar tu análisis. Vamos entonces a concluir con nuestra primera unidad, nuestro primer tema. Y las conclusiones son las siguientes. La función financiera constituye un elemento estratégico dentro de cualquier organización, ya que nos permite planificar, obtener, administrar y controlar los recursos necesarios para alcanzar objetivos organizacionales. La administración financiera mantiene una estrecha relación con todas las áreas de la organización. ¿Por qué? Porque todos los recursos se van a evaluar. De hecho, la contabilidad, que también es una cosa obligatoria llevarla en las empresas, nos dice que todos los registros de las actividades tienen que ser a un valor económico, es decir, a dinero. Y aquí nos dice, ¿verdad? Contribuyendo a la toma de decisiones que favorecen la eficiencia operativa, la rentabilidad y la sostenibilidad empresarial. Las finanzas han evolucionado desde un enfoque centrado en la obtención de recursos hasta convertirse en una disciplina integral, orientada a la generación de valor, la gestión del riesgo y la maximización de beneficios. Comprender la función financiera y la evolución histórica de las finanzas nos proporciona las bases necesarias para analizar, interpretar y aplicar herramientas financieras que nos permitan enfrentar los retos económicos de las organizaciones modernas. Aquí en el chat de nuestra videollamada les voy a compartir mi número de WhatsApp. Como tal, nada más es para puros mensajes de WhatsApp, no videollamadas, no, porque luego, pues no sé quién sea, ¿verdad? Pero les comparto el número por si llegan a tener alguna duda de algún tema o quieren que les comparta material adicional o si tienen alguna duda de la actividad. Entonces, pues si quieren guardar mi número, cualquier duda, pues ahí me encuentro en el WhatsApp, ¿sale? Entonces, no, al contrario de nada, si ya no hay más dudas o más comentarios, nos vemos entonces en nuestra próxima sesión, que será el lunes 8 de junio. Estamos pendientes y a la orden, y pues muchas gracias y bienvenidos a esta asignatura nueva. Muchas gracias. Bye. Bye, hasta luego.